Bueno, Arratsaldeon, José Manuel. Hoy Arratsaldeon. tenemos con nosotros a José Manuel Odriozola, donostiarra, ingeniero industrial. Estuvo trabajando en automoción hasta que un buen día, no sé si fue su mujer la que le convenció o él convenció a su mujer. El caso es que los dos montaron una empresa de instalaciones deportivas. Y de ahí, pues, un salto hacia el agua, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente. Realmente pensábamos, los dos surfeamos y pensábamos que la mejor instalación deportiva es una playa con olas. Así que nos pusimos a manos a la obra a ver cuánto de complicado era hacer olas artificiales orientadas a la práctica del surf. Ajá. Realmente, lo cual resultó bastante más complejo de lo que esperábamos en un primer momento. Pero bueno, ya sabes que siempre hay que tener un grado de inconsciencia esto del emprendizaje, ¿no? ¿A vosotros os gustaba el surf? Sí, sí, era nuestro deporte. Los dos, tanto Sí. ella como tú. Sí, y como hoy en día a prácticamente la mayoría de la empresa nuestra. Bueno, eso es lógico, ¿no? Ujú. Y entonces, vosotros habéis montado una empresa de instalaciones deportivas que entiendo que a lo mejor como mucho llegabais a tener un rocódromo o algo así, ¿no? Bueno, mayormente terminamos haciendo pistas de skate, que también era un mundo que lo dominábamos bastante, ¿eh? Ujú. No tanto como nos hubiese gustado. Eh, y eso fue lo que más hicimos. O sea, lo que hacíais eran instalaciones para terceros. Vosotros tenéis el know-how de Es, cómo hacerlas, venía pues un ayuntamiento o una empresa que quería una sí, pista de skate y os lo encargaba el proyecto para hacerlo, claro. eso es. Sí, sí. Muy bien. Y entonces, pues visteis joder, que tenía todavía más potencial hacerlo con agua, que además se mueve y que genera olas, ¿no? Bueno, lo Que que no pasa sé. es que lo que veíamos era que, bueno, que el surf era uno de los pocos deportes donde no existía una instalación eh, hecha por el hombre para su práctica, ¿no? En los deportes donde nosotros nos movíamos, pues el snowboard o el esquí o el skate, todo tenía su snow park, su skate park. El surf estaba creciendo y está creciendo mucho Ujú. y hay una escasez de olas en general. No hay tantas olas como a los surfistas les gustaría o tenemos que compartir un bien escaso, ¿no? Entonces sí que existían métodos para hacerlos artificiales, pero no estaban muy orientadas al surf o no eran sostenibles, ¿no? Quiero decir, ni económicamente ni medioambientalmente por el gran consumo que tenían y por la poca calidad de las olas. Y bueno, decidimos investigar un poco ese potencial. Pero esta es una investigación muy larga, ¿no? José Manuel, no es de 2 días. Sí, efectivamente. O sea, no te niego que posiblemente si hubiésemos sabido todo lo que iba a costar, pues igual no hubiésemos empezado. Y además, siempre pensábamos que estábamos más cerca de conseguirlo de lo que luego realmente estábamos. Ajá. ¿Vosotros habéis investigado algo antes o era la primera? O sea, quiero decir, por cuando hacíais pistas de skate ya existía una metodología, ya existían una tecnología, etcétera. ¿O también tuvisteis que investigar ahí? En Skate investigamos, pero no mucho porque realmente, eh, pues hacia donde veíamos que iba el mercado, digamos que yo no me sentía preparado para poder ser líder del mercado o hacerlo suficientemente bien. Y en ese momento es cuando ya estábamos empezando a investigar sobre el tema de las olas, donde pensaba que era más posible que nuestros conocimientos nos permitiesen hacer algo que todavía no existía. Vale, entonces tuvisteis una idea evidentemente con potencial si se podía llevar a cabo. Y decís, bueno, pues esto tenemos que ver cómo se puede hacer. ¿Y por dónde se empieza? José Manuel? Bueno, claro, al principio lo que empiezas es gastando muy poco, invirtiendo muy poquito dinero e intentando conseguir conocimiento suficiente para ver cuál es el potencial. Y, y luego poco a poco, pues con una inversión nuestra, con pequeñas ayudas,
pues íbamos empezando a construir las primeras maquetas para un poco ver si los conceptos que pensábamos que podían ser los buenos para generar las olas eran viables o no técnicamente, ¿no? Ajá. Luego, poco a poco, pues fuimos, al principio era solamente yo, luego fuimos incorporando poco a poco equipo y poco a poco, pues es un proceso en el que, bueno, creo que como la mayoría de los procesos de aprendizaje, pues vas involucrando más gente, vas embaucando inversores, vas consiguiendo más dinero privado y también pues ibas consiguiendo ciertas ayudas y con todo ello íbamos cada vez haciendo algo que se iba acercando más a la realidad. Vale. Entonces, empezasteis gastando poco, haciendo pues pequeños experimentos, entiendo, de cómo hacer que Sí. se produzca. Sobre todo entiendo que lo más complicado eran las olas, ¿verdad? La generación constante de olas. La verdad es que vamos a ver. Sinceramente, yo creo que si rebobinamos hacia el principio, la dificultad estaba en todo. Quiero decir que las posibilidades de conseguir lo que al final hemos conseguido no teníamos ni capacidad de medirlas, pero no éramos conscientes de ello. Quieres decir que eran muy pequeñas. Sí, sí, Ujú. sí. Que aparte de la perseverancia no había, yo creo que casi ninguna buena razón para decir que lo íbamos a conseguir. El fundador de GoPro me dijo una vez, me dice, yo nunca más volvería a intentarlo, porque sé que si volviera a intentarlo, tenía una posibilidad de 1.000.000 de volver a conseguirlo. Y también él tenía una situación medianamente parecida, era un surfista al que le gustaba el tema de la fotografía y pensó en hacer una cámara para el agua, pero ni era ingeniero, ni era un fotógrafo más que aficionado, ni conocía el mercado, solamente se puede decir casi que estuvo en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, sus habilidades personales tendría para haber llegado a donde llegó, pero vamos, al final se puede decir que hemos generado un buen equipo y algunas cosas hemos tenido que hacer bien para llegar hasta aquí. Pero si me retrotraes al principio y me estás preguntando lo que me estás preguntando, que prácticamente en ninguna entrevista me lo han preguntado así, pues tengo que confesarte que ni éramos especialistas en dinámica de fluidos, ni éramos especialistas en piscinas. Lo único que sabía era los conocimientos que tiene un ingeniero industrial y el conocimiento del surf. El surf sí que lo conocíamos realmente bien. Y quizás el mundo de las instalaciones deportivas también. Vale. Y entiendo que, por lo que has dicho, hicisteis una primera maqueta con pocos recursos. Sí. Esa maqueta, para que nos hagamos una idea, porque cuando alguien piensa en maqueta, está pensando en, pues, en el tamaño de un ordenador portátil. Sí. Entiendo que vuestra maqueta sería sustancialmente más grande. Sí, fueron una encadenación de maquetas y pues la más pequeña tenía sus 12 metros de largo. Y bueno, levantamos unas olas de unos 10, 15 centímetros que tenían medianamente la forma de surf adecuada para la práctica del surf. Pero como te digo, pues, por ejemplo, en aquel momento pues ni analizábamos el coste de la obra civil ni el consumo energético y estábamos intentando solamente buscar esa forma.
En todo este proceso, lo que nos hemos ido encontrando es que cuando resolvíamos un problema aparecían nuevos para resolver. Quiero decir que nos íbamos dando, por ejemplo, por explicártelo, parecería que solamente tenías que buscar una forma de generar las olas y una máquina, una tecnología capaz de hacer esas olas. Pero luego te das cuenta de que el volumen de agua que tienes en una piscina ni es el normal de una laguna de olas, ni es el normal de una piscina, ni tratar el agua en un agua en el que hay olas es como tratar una piscina en calma, o sea, el agua de una piscina en calma, con lo cual nos ha llevado a tener que a diseñar un sistema de tratamiento de agua único en el mundo. La obra civil también no es la obra civil de una piscina convencional por las dimensiones, porque las olas son cargas dinámicas que pasan cada 8 segundos, como si estuvieses diseñando una autopista en el que pasan los camiones y entonces tienes que meter el concepto de la fatiga de los materiales, cosa que no lo haces en una piscina convencional. Con lo cual también hemos tenido que diseñar hemos tenido que hacer un diseño de obra civil para la laguna. La ventaja es que todas estas cosas pues no las íbamos conociendo desde el primer momento y hemos ido solventando problema a problema y bueno, hemos tenido la habilidad para ir pudiendo financiarnos. Al principio, como te decía, con capital de inversores, un poco de inversores, otra parte de las ayudas, de I+D, y luego ya enseguida empezamos a financiarnos con el mercado. Primero con unas tecnologías más simples, con las que conseguimos vender 2 instalaciones, y luego eso ya nos ha ido permitiendo llegar a las tecnologías que tenemos actualmente, que son realmente sofisticadas. Entonces, tú fuiste con el proyecto al principio y un día dije, joder, es que esto es más complicado de lo que pensábamos, nos hace falta dinero, necesitamos algún especialista, necesitamos gastar en materiales. Y entonces fuiste con tu proyecto joder, esto es lo que a la mayoría de los emprendedores, primero, les da miedo y segundo, es donde más se suelen encontrar con una pared. Sin embargo, tú has tenido la habilidad de haber convencido a gente en ese principio, ¿no? Y además Sí, durante tiempo, porque esto ha llevado tiempo, habéis tenido que convencer a gente para que aporte dinero en una empresa que no podía facturar a corto plazo, ¿no, José Manuel? pues efectivamente. La verdad es que yo creo que la clave es que nos lo creíamos. Y como nos lo creíamos, éramos capaces de convencer. Eh, y sí, efectivamente ha sido un proceso. Lo que pasa es que también era fácil, también un poco fácil convencer porque era un proyecto muy ilusionante, ¿no? Para mí, para el equipo nuestro y para la gente que se ha ido acercando. Quizás el surf es un deporte muy, muy pasional, ¿no? Entonces, generalmente quien lo practica pues es un deporte al que está muy enganchado y sí hemos tenido quizás un poco la suerte de irnos encontrando por el camino con gente a la que este deporte le decía algo y quizás invertía o ayudaba más con el corazón que con los Con la excels razón, financieros, no, con la cabeza. que con la cabeza, ¿no? Eso sí que creo que nos ha ayudado y todavía nos ayuda, porque de hecho Sí, sí. en los procesos ahora de selección de personal sí que para una empresa de nuestras dimensiones tenemos un equipo muy potente y muchos de esos miembros son personas que también se unen a nosotros por, por lo bonito del proyecto, ¿no? Uno de estos inversores pasionales es este conocido Adam Newman, ¿verdad? Hombre, sí, sí, Y efectivamente. este también era un aficionado apasionado del surf que conoció el proyecto y dijo, aquí quiero invertir. Algo así, ¿no? Pues sí, ahora, quiere decir que, este, por ejemplo, ha habido, pues esta persona se ha hecho un poco tristemente famosa
Por otras porque, cosas, sí. ¿no? Por la evolución de su empresa y cómo, digamos, prácticamente la llevó a la quiebra, pero cuando periodistas pues, del New York Times o quien fuera nos preguntaban, pero bueno, ¿qué fundamento tiene esto de invertir en una ola para una persona, un proyecto como WeWork? Y yo le decía, pues tiene más. Y dice, ¿por qué no invierten en carruseles? Una montaña rusa. Bueno, en realidad tiene mucho más sentido de lo que se puede ver desde fuera. Y en realidad el surf es muy pasional, pero también, quiere decir, quien practica surf sabe algo que quien no lo practica no lo tiene tan claro, que es que el surf no para de crecer y el surf modifica el precio del metro cuadrado del sitio donde se practica. Para que igual en una audiencia más o Modifica hacia menos... arriba, entiendo, ¿no? Sí, sí, para que igual en una audiencia como esta, que me imagino que será española, pues tarifa, no es exactamente surf, es surf y windsurf, pero también surf, porque hoy por hoy es uno de los lugares de moda y es un sitio que ahora sufre pues una presión inmobiliaria importante, pero hace 20 o 30 años, cuando los primeros surfistas llegaron allí, atraídos por el viento y por las olas, pues era un lugar casi desagradable porque tenía demasiado viento y hoy es un lugar de referencia dentro de la costa española. Lo mismo, no sé, Somo, Laredo, Mundaka. Entonces esto, o la costa sur francesa suroeste, Biarritz o Segor. Entonces, todo esto lo sabemos los que surfeamos porque cuando hace 30 años ibas a Bali, pues era una isla perdida de Indonesia y hoy por hoy es un destino turístico número uno, casi destrozado por el demasiado turismo, pero que mucho de ello lo ha traído el surf. Entonces, eso sumado a que también eres consciente del potencial atractivo que tiene el surf como deporte. WeWork, que generaba espacios de trabajo, decían, pues qué mejor que tener una playa debajo de mi edificio de puestos de trabajo compartidos. Y la cosa tiene de total sentido, porque ¿quién no querría tener una playa debajo y bajar a la hora de comer a hacer surf, ¿no? Pues, como ¿Os puede... vinieron ellos a presentar o fuisteis vosotros a presentaros el proyecto? No, vinieron ellos. ¿Vinieron ellos? Sí. Nosotros ni locos hubiésemos ido a Ni se os buscar, habría pasado por la cabeza, ¿no? nos hubiese pasado por la cabeza. Pero bueno, tú habrás visto a cantidad de inversores o posibles inversores, quiero decir. No quiero ni imaginarme la lista larguísima que habrás necesitado ver porque realmente el proyecto lo requería, claro. Hubo un momento en el que sí, bueno, sí, pero era muy al principio, cuando fue más quizás difícil buscar la financiación. Luego te diría que todo ha surgido de una forma muy natural. Bueno, los propios clientes, luego como ven la forma en la que trabajamos, son los que están interesados en invertir, y con ellos últimamente hemos llegado pues con alguno a que entre en la sociedad, pero también otros a llegar a acuerdos comerciales para regiones del mundo o para ponernos de acuerdo para hacer proyectos juntos. Pero no hemos tenido que ir mucho, como se suele decir, Puerta por puerta. puerta por puerta o a estarlos buscando, porque realmente yo creo que hubiese sido muy difícil. O alguien ve el atractivo esto sí, lo hemos visto perfectamente. Por ejemplo, en nuestro propio entorno era mucho más difícil
encontrar inversores, porque tú a un inversor tradicional guipuzcoano, por ejemplo, por decir un entorno cercano, le cuentas esto y dice, oye, pero qué marcianada, ¿de qué me estás hablando? Pero es que estoy loco. Sin embargo, en California, la gente está, es decir, mucha gente está, inversores estaban desesperadamente esperando que el producto estuviera suficientemente desarrollado para entrar en este negocio, porque ellos, por ejemplo, aunque nosotros tenemos distintos tipos digamos, de aplicaciones, nosotros podemos ser lo que se llama un standalone, una instalación en la que es una instalación deportiva que está cerca del centro de una ciudad y nada más. Pero luego, por ejemplo, hemos hecho un proyecto en Brasil en el que somos, digamos, somos el sustitutivo de un campo de golf. Entonces, claro, eso que para aquí puede sorprender, pues claro, a la gente de Silicon Valley, por ejemplo, donde hay mucha gente que hace surf y mucha gente joven, lo ven clarísimo, que les resulta mucho más atractivo una playa con olas que un campo de golf para ellos. O incluso nuestro inversor de Brasil lo que decía es, a ver, yo hago un residencial en el que las casas las va a pagar el abuelo de la familia, pero el abuelo de la familia quiere que vengan los nietos. Y en Brasil el surf es el segundo deporte después del fútbol. O sea, para ellos tienen clarísimo que qué mejor que hacer una playa con olas. Entonces, aunque igual en nuestro entorno de Guipúzcoa, que se han dado cosas muy importantes para nosotros, como es el gran tejido industrial que hay y la tradición que hay de máquina especial, y nosotros no somos más que un fabricante de máquina especial, también ha sido importante el tener una cultura de surf quizás un poco más incipiente que la que pueda haber en California o en Australia, pero suficientemente fuerte como para encontrarte personas, empresarios o personas que podían contribuir al proyecto, pero que entendían el potencial de lo que estábamos haciendo. Sí, sí, sí. Muy bien, comprendido, José Manuel. Has hablado de instalaciones simples al principio y después ya de más sofisticadas. Sí. Ese cambio tecnológico, entiendo que también ha tenido mucho que ver con la eficiencia energética, con las posibilidades de las olas, etcétera, ¿no? Quiero suponer, ¿no? ¿Cuál ha sido esa evolución entre los primeros instalaciones que hacíais y las que ya estáis haciendo en una segunda fase? Sí, vamos a ver, la evolución ha sido tremenda. Nosotros empezamos teniendo una tecnología con la que movíamos un perfil debajo del agua, lo arrastrábamos, generaba eso, una ola en la superficie y esa ola se surfeaba y siempre era la misma y generábamos del orden de una ola cada 2 minutos, lo cual significa, bueno, 2 olas cada 2 minutos, 60 olas a la hora, a tener un sistema que puede generar hasta 1000 olas a la hora, o normalmente funciona entre 300, 400 olas a la hora, en el que sencillamente por programación, o sea, tocando el menú del ordenador que controlas la máquina, tú puedes elegir olas de expertos, olas de principiantes, olas más grandes, olas más pequeñas, olas que vienen de un lado, olas que vienen del otro. Estamos en la industria 4.0 completamente, de manera que nuestra máquina es capaz de hacer un autodiagnóstico todas las noches con un proceso de deep learning en el que nuestra máquina va aprendiendo de las perturbaciones que tiene para saber asociar, por ejemplo, modos de vibración a fallos determinados de la máquina, de manera que somos capaces de decirle a nuestro cliente en Australia, oye, coméntale al mecánico que ayer dejó de engrasar el módulo 23 o que no han revisado los tornillos del 47. Y el tío se queda alucinado, pero es que nuestros mantenimiento predictivo, que se llama, ¿no? Son capaces de identificar esas cosas. O una cosa que para nosotros es muy normal, pero que a la gente le sorprende es que desde aquí
operamos las máquinas, podemos operar una máquina de Inglaterra o Australia, o no solamente eso, mejorar las olas. Que te llaman y dicen, oye, tengo unos cuantos días con un viento fuerte del oeste y las olas me gustaría que me las modificaras un poco y bueno, y lo hacemos desde aquí. Sí, sí, sí. Entonces, En esa toda primera esta fase, evolución. en esa primera fase utilizabais un perfil que movíais debajo del agua. ¿Ahora qué tecnología utilizáis? Bueno, hemos desarrollado un sistema de palas que se mueven con un cierto decalaje de una a otra. Son como si fuesen muchas teclas de un piano, pues 40, 50 teclas de un piano, y cada tecla de ese piano es una pala que dependiendo de la velocidad a que la muevas, de la amplitud a la que lo muevas, de la ecuación del movimiento de la pala, pues generas un tipo de ola u otro. Y también dependiendo del decalaje entre pala y pala, pues orientas la dirección de la marejada que tú generas también en una dirección o en otra. Esto quiero suponer que está todo patentado, claro. Sí, Claro. sí, ¿Y, sí. y cómo se os ocurrió esto de las palas? Bueno, en Porque... realidad es un sistema que de otra forma se utiliza mucho en los centros de investigación para, en los tanques de ensayo para generar también olas de distintas características para, por ejemplo, estudiar el comportamiento de diques o de plataformas offshore o incluso de barcos, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que nosotros lo que hicimos fue una adaptación de esto al surf. Claro, como en los centros de investigación se trabaja con olas mucho más pequeñas, Ajá. surgía el problema de cómo hacer olas más grandes y tener un rendimiento adecuado, para lo cual inventamos un sistema con el que la máquina era capaz de generar olas en dos direcciones, en dos lagunas simultáneamente, de manera que un lado estaba compensado con el otro. Bueno, una serie de cosas y bueno, sí, lo tenemos patentado y prácticamente concedido en todos los países relevantes del mundo, y los que no están es porque todavía no ha terminado de pasar los exámenes. Pero bueno, esto es un sin parar. Quiero decir que la evolución es continua y vamos mejorando cada vez más la tecnología e incluso haciendo eh, pues, conceptos nuevos. Y debe de ser así porque debes de estar siempre pensando en hacer la mejor patente posible, pero luego olvidarte de que la tienes y pensar que no te protege la patente y que tú la situación de mercado estás es porque tienes el producto más innovador y mejor del mercado, ¿no? Sí, sí, sí. A nivel de consumo energético, supongo que será uno de los puntos más delicados del proyecto, ¿no? Evidentemente, para conseguir que sean rentables, el consumo tendrá que estar controlado de alguna manera, ¿no? Sí, Ahí también sí, habréis tenido que investigar mucho. sí. Ahora, efectivamente, también es verdad que cuando empezamos cuando decidimos ir por sistemas electromecánicos, si te digo la verdad, igual era más fruto de que el equipo de personas con la que lo estábamos diseñando la máquina éramos más del mundo electromecánico que porque era el mejor, era el más eficiente energéticamente. Lo cierto es que ahora mismo pues, consumimos prácticamente 10 veces menos que la mayoría de los generadores que existen en el mercado, o prácticamente todos los que se están comercializando. Y en gran parte es por esos conceptos o sea, por ese concepto de máquina electromecánica que tenemos. Que, que en su momento, como te digo, no éramos conscientes de las ventajas que tiene. Pero sí, quizás lo que sí hay algo de especial en nosotros es que el equipo de nuestra empresa es un equipo capaz de decir, venga, los sistemas de simulación de fluidos nos dicen que la mejor forma de generar una ola es así, vamos a ver qué máquina inventamos para mover el agua como nos está pidiendo la mecánica de fluidos que la movamos. Frente a nuestros competidores que, como decía un project manager nuestro con un poco de mala leche, sus máquinas se compran en Amazon, ¿no?
Eso, Sí. vamos, tampoco es tan así, pero para que nos entendamos. O sea, hacemos una máquina muy, o sea, hacemos un diseño muy partiendo de cero y específico para la necesidad determinada que tenemos. Vale. Luego está la parte comercial. Todo esto, Sí, evidentemente, hay que buscar clientes además, que tienen que tener recursos importantes, porque una instalación de estas no será barata. no. No te voy a preguntar el precio, pero seguro que estamos hablando del orden de millones, ¿no? Sí, una instalación completa de las nuestras no baja de 12 millones, por ejemplo. 12 millones. Sí, puede ser. Bueno, hay versiones luego más simples, pero quiero decir, de las que se están, de las últimas que hemos construido, bueno, pues en Inglaterra, en Australia o en Brasil o ahora en Suiza, Ujú. rondan esas cantidades, sí. Habéis pegado un estirón en el último año, prácticamente. Eso ha sido por la nueva tecnología. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y cómo os llegan los clientes ahora? ¿Tenéis que buscarlos? ¿Os llaman? Sí, esto, em, o sea, como decía nuestro director comercial, decía, es que tú no le puedes crear a un tío una necesidad de 12 millones, ¿no? Tiene que venir él con la necesidad, ¿no? Entonces, al principio nos ayudó mucho un poco el ruido que hacíamos como novedad dentro de la industria del surf, bueno, pero dentro de los surfistas del mundo, ¿no? Me acuerdo que los primeros vídeos que lanzamos de olas artificiales, pues yo no sé si lo vieron, bueno, lo vieron millones de personas. Hoy por hoy, que las piscinas de olas artificiales son algo ya más normal, es imposible llegar a tener ese impacto. Lo que pasa es que, claro, cuando teníamos esos millones de visitas, la mayoría de ellos eran sencillamente surfistas, no eran inversores. Pero entre esos surfistas había unos pocos con capacidad financiera para meter, y ganas para meterse en un proyecto de este tipo. Y eso fue lo que nos ayudó a arrancar. Sí, sí, sí. Eh, Luego incluso pues, la aparición de competidores que también podían hacer mucho ruido porque alguno era un campeón del mundo de surf, pues también nos venía bien porque hacían mucho ruido pero luego no tenían una tecnología realmente eh, eh, viable. Ujú. Entonces, y ahora ya la comercialización es una cosa ya más sofisticada en el que nos dirigimos más hacia el tipo de inversor, dependiendo del tipo de instalación en la que podemos, o sea, como te decía antes, podemos hacer instalaciones que son sencillamente como si fuesen instalaciones deportivas, sin nada, sin ningún complemento al agua, pero luego también hay proyectos que tenemos dentro del mundo, por ejemplo, de los hoteles, puede ser también del mundo residencial o puede ser también el tema de los centros comerciales. ¿Vale? Entonces ahora ya vas teniendo unos nichos de mercado y vas dirigiéndote hacia esos nichos. Vale. Y hasta ahora sí que ha sido muy mucho de que el cliente venía donde nosotros más que nosotros donde él. Pero claro, Ujú. lo lógico es que cuando alguien piensa en que esto puede tener sentido, lo que hace es analizar todas las tecnologías que hay en el mercado, que tampoco hay muchas hasta ahora, ¿no? Ujú. Estábamos hablando de 4 o 5. Muy bien. ¿Retos de futuro? ¿Ahora mismo en qué estáis? ¿Qué estáis maquinando ahora mismo? Bueno, el tema de la sostenibilidad es fundamental. Eh, Queremos llegar a realizar instalaciones que sean prácticamente desconectables de la red, con energías renovables autogeneradas. Ujú. Eh, Estamos trabajando en un sistema de acumulación de energía muy novedoso y muy adecuado, muy diseñado para las olas. Eh, Esa es una parte fundamental. Ujú. Eh, Como dice nuestra directora de marketing, cuando se acabe el problema del COVID, el siguiente tema es el cambio climático y bueno, si nosotros no somos sostenibles vamos a tener un futuro complicado, pero en ese sentido estamos haciendo muchos avances y yo creo que en poco tiempo, como te decía, vamos a ver instalaciones nuestras desconectadas de la red.
Y bueno, vamos también avanzando en por supuesto, en el tema de la tecnología, de ir mejorando la máquina y las olas que genera, avanzando en sistemas de tratamiento de agua que no requieren cloro, mejorando el sistema de obra civil para reducir costes y con todo esto incluso empezando a entrar en instalaciones, nosotros también, no solamente como proveedores tecnológicos, sino también para operar y ser incluso parte de la propiedad de las instalaciones. Nos creemos tanto en nuestro producto que nos atrevemos a meternos en esto. Bueno, eso es un cambio muy, muy importante porque hace falta no solo tecnología, sino sobre todo mucho dinero. Bueno, O capacidad de obtenerlo, claro. Sí. Sí, por un lado eso, Ujú. pero cada vez trabajamos más con clientes que tienen esa capacidad Ujú. y bueno, y hay formas en las que nosotros podemos contribuir al proyecto Ujú. sin hacer desembolsos directos Ujú. en esta fase inicial, ¿no? Ujú. Y en eso estamos trabajando y la verdad es que con muy buenas expectativas, porque sí que tenemos suficientes clientes en las partes más importantes del mundo, donde pensamos que hay más mercado, Estados Unidos, Brasil, sur de Ujú. Europa, para ir entrando nosotros en proyectos, también en Asia, para ir entrando en proyectos y definiendo no solamente un tipo de instalación, sino una experiencia de usuario. Ujú. Vale. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido completo del emprendimiento, de los primeros pasos, tanto a nivel tecnológico como a nivel de financiación, que están muy ligados además. Sí, Y después, pues ya esa evolución que habéis dado en los últimos año y pico, creo que ha sido, ¿no? Aproximadamente sí, 15 meses, 15, 16 sí. meses. Y bueno, también un poquito estamos hablando de futuro ya para terminar, José Manuel. Yo creo que ha sido bastante completa el repaso que hemos hecho a Wave Garden. Así que solo me queda desearos muchísima suerte. No sé si hay algo que te hayas dejado en el tintero que me quieras contar. Mm. No, no, realmente nada, que animo a los A los emprendedores, emprendedores. Mm. sí, que tengan también cuidado de no ser demasiado inconscientes y hay que buscar siempre Demuestra, eso demuestra que la inconsciencia es imprescindible para hacer cosas grandes. Sí, pero Mm. vamos, yo creo que te viene siempre sin querer, ¿no? Yo creo que casi todos los emprendedores, eh, yo creo que en algún lado leí que lo que más les importa es conseguir sacar el proyecto adelante, ¿no? Son momentos en los que no piensas ni cuánto te vas a diluir ni nada parecido, ¿no? Eh, pero eso es un arma un poco de doble filo. Eso es un poquito peligroso, pero bueno, yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio en el que pongas toda la energía del mundo, pero siempre sabiendo que hay posibilidades de que las cosas no funcionen y si no funcionan, que no suponga el fin del mundo, que no suponga una catástrofe para tu vida, ¿no? Pero vosotros habéis conseguido que funcione. Si no hubiese conseguido, ¿quieres decir que habría sido una catástrofe? José Manuel. Yo creo que no. O sea, no del todo, porque yo creo que en Conseguiste ese eso equilibrio en cierta medida. sí que fuimos bastante conscientes Mm. de ello. Y eso es un poco quizás mi recomendación, porque ya te he dicho que sí, lo hemos conseguido, pero se tienen siempre que dar, por mucho que esa frase de que la suerte no existe, se hace o se busca, Mm. pues bueno, tú tienes que estar, o sea, se tiene que dar una condición necesaria que es que tú estés preparado para Mm. cuando la suerte venga, pero también hay factores, no le llames suerte, factores externos que tú no controlas que tienen Mm. que darse. Para nosotros, por ejemplo, ha sido un momento, hay muchas cosas que han sucedido que estaban fuera de nuestro control, como, como un momento de crecimiento de este deporte, eh, como, también quizás unos cambios en el ocio, donde igual ahora importa pues,
los deportes en la naturaleza, otro tipo de deportes, como unas situaciones económicas determinadas, que aunque ahora igual esté mal, en otras ha estado bien y nos ha venido bien, como desarrollos tecnológicos que antes no existían, como softwares avanzados para simulación de fluidos con los que sin ellos no hubiésemos podido hacer todo lo que hacemos ahora. Y cuando nosotros empezamos estaban esos software no llegaban al punto al que se necesita llegar hoy en día. Vamos, un conjunto de factores. Tienes que estar en el lugar y en el momento adecuado y bueno, y luego saber jugar tus cartas, ¿no? Y a veces, aunque lo pongas todo, pues no será ese lugar y ese momento. ¿A día de hoy sois ya rentables, José Manuel? Sí, llevamos años, llevamos ya, es decir, el año pasado con beneficios y este año también. Y Hablas del año pasado por 2020, ¿verdad? por 2020, eso es. Sí. Perfecto. Sí, hace tiempo que vivimos del mercado, quiero decir, pero bueno, con beneficios, pues pequeños beneficios, pero bueno, ya la cosa la verdad es que tiene buena pinta. Tenemos un pipeline comercial muy consolidado, que se ha retrasado un poco con el tema del coronavirus, pero suficientemente extenso en todos los países, en todas las regiones del mundo. Y bueno, entonces, y tenemos una situación un poco de liderazgo de mercado tecnológico y en cuanto a número de instalaciones, con lo que, bueno, estamos en un buen momento. Y además, bueno, con muchas cosas en la chistera para ir sacando en los próximos, en el próximo año o 2 años. Perfecto. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias y muchísima suerte. A ti y gracias por el interés.